Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar Implemente las herramientas de programación funcional de Wolfram Language. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Al finalizar nuestro webinar, usted deberá conocer, definir asignaciones locales y globales, usar patrones en funciones para identificar clases de expresiones, definir funciones y restringir sus argumentos, crear y usar funciones puras, distintas formas de aplicar funciones, crear operadores mediante funciones. Al final se mostrará cómo usar programación funcional para un ejemplo de información geoestadística. Sean bienvenidos. ¿Cómo funcionan las asignaciones en Wolfram Language? Funcionan de forma inmediata, de forma diferida o de forma local. A continuación examinaremos cada una de las diferentes asignaciones. Las asignaciones inmediatas, el valor de la variable se calcula en el momento en que se hace la asignación. Por ejemplo, aquí estoy asignando 3.1 al valor de x. Es decir, en este momento estoy asignando directamente o calculando el valor de la variable x, que es 3.1. Esta asignación funciona de forma global. Eso significa que cada vez que yo ponga la variable x, Matemática va a tomar x con el valor de 3.1 y por lo tanto lo va a sustituir en este momento. Por ejemplo, si solicito el valor de x, ahora bien, si yo vuelvo a asignar a x otro valor u otra expresión, Matemática lo va a calcular en ese momento y va a hacer la asignación en el momento en que yo estoy definiendo cuál es el valor de x. Por ejemplo, le estoy pidiendo con la función random integer una lista de 6 valores del 0 al 5. Eso significa que x ya no es 3.1, sino ya es una lista de estos valores. Por lo tanto, en cualquier expresión, después de esta asignación, voy a obtener que x es esta lista. Por ejemplo, en esta lista solicito el valor de x y me devuelve precisamente esta lista. En las asignaciones diferidas, el valor de cada variable se calcula cada vez que se usa la variable. No en el momento de la asignación, sino cada vez que se usa. Por ejemplo, la función now me dice la hora y la fecha de este momento y esto va a almacenarse en la variable t. Y bien, ahora t me va a decir el valor de ahora en el momento de la ejecución. Es decir, si yo solicito el valor de t, esta es la fecha y la hora, este valor no se va a repetir. Si yo solicito nuevamente el valor de t, el valor de t es calculado cada vez que yo estoy usando la variable. Si se dan cuenta, el segundo es diferente. Puedo hacer una asignación inmediata a t con la función now. Y por lo tanto, si yo vuelvo a solicitar el valor de t, el valor de t va a ser el mismo porque se calculó en el momento de la asignación, no en el momento en el que se está usando. Esto funciona con funciones que requieren cierto valor antes de calcularse. Por ejemplo, aquí z depende de n. Si yo defino la función, tengo previamente que definir el valor de n. Por ejemplo, si asigno a n el valor de 8, ahora solicito el valor de z, me va a dar una lista del 1 al 8. Ahora bien, si yo cambio el valor de n por 12 y solicito el valor de z, el valor de z va a depender del valor de n. Para este momento tenemos ya
algunas variables definidas como x, t, z. Es conveniente en algún momento de nuestro código limpiar estas asignaciones o borrarlas, y para eso usamos la función clear. Adicionalmente, el color de las variables cambia de negro a azul, lo que indica que ya son variables no definidas. Si yo hago la solicitud de estas variables, me voy a dar cuenta que no están definidas. En cambio, n en este momento sí está definido, está en color negro, y con el símbolo igual punto puedo limpiar el valor de la variable. Si notamos, ahora el color de la variable ahora está en azul, es decir, que no tiene alguna asignación. Existe otro tipo de asignaciones que son las asignaciones locales. Estas aplican una sustitución únicamente en la celda evaluada, es decir, no queda definida de forma global. Para eso usamos la función replace all, que aplica una regla o lista de reglas para evaluar o transformar una expresión. En este ejemplo tenemos a w, que es una variable que no está asignada, precisamente aparece en azul porque no tiene ninguna asignación. Y en esta lista se usa el valor de w, y aquí evaluamos esta expresión con w igual a 3. Si nosotros solicitamos nuevamente el valor de w, veremos que no tiene ninguna asignación, es decir, esta asignación trabajó únicamente en esta celda. Por eso se dice que es una asignación local. Ahora bien, si tenemos un conjunto de reglas, es decir, varias sustituciones, estas van en una lista. Aquí, por ejemplo, tenemos esta lista de expresiones donde a queremos que sea reemplazada por x y b por y. También tenemos las asignaciones locales diferidas. Por ejemplo, x es evaluado diferentes ocasiones, donde x va a ser sustituido por un entero aleatorio del 0 al 10. Y como observamos, el valor de x es sustituido por este entero aleatorio, pero es calculado únicamente cuando se evalúa. Para eso tenemos la asignación local diferida. Se escribe con 2 puntos guión mayor, espacio. Y vamos a evaluar la misma expresión, donde observamos que efectivamente x es evaluado cada vez que se solicita su valor. Y esto es de forma local. En esta función que depende del valor de n, vemos que nos va a calcular el promedio y la suma. Cuando aplicamos esta asignación local a esta lista, obtenemos el resultado en forma diferida. Por último, tenemos la función module, que permite la creación de variables locales. Para ello vamos a trabajar con esta función daylist de now. Daylist genera una lista de valores, donde el primer valor es el año, luego el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo. Voy a crear con la función module una función que me va a extraer la hora, el minuto y el segundo en una lista. Para ello uso esta función module que crea variables locales. ¿Cuáles son estas variables locales? Son t, hour, min y sec. Y como nos damos cuenta, el valor de t tiene una asignación, que es la asignación de ahora. Hour va a extraer el cuarto elemento, min el quinto y el segundo la parte entera del sexto elemento. Y al final va a dar una lista de hour, min y sec. Definimos esta función y solicitamos el valor de x. Esta función va a ser evaluada cada vez que se solicita, es decir, si lo vuelvo a ejecutar, el resultado será diferente.
Como resumen, tenemos diferentes tipos de asignaciones. La asignación inmediata con el símbolo igual, que tiene un impacto global, es decir, en toda la ejecución de matemática. La asignación diferida, que es con 2 puntos igual, también tiene un impacto global. Tenemos las asignaciones locales mediante el reemplazo de reglas, que funcionan únicamente en la celda de ejecución, el reemplazo de reglas con la sustitución diferida y la creación de variables locales con la función módulo. ¿Qué son los patrones? Son expresiones que representan clases de expresiones. Los patrones son representados por el guión bajo y en particular este guión bajo representa cualquier expresión. Guión bajo real representa cualquier valor numérico real. Guión bajo list representa cualquier lista. ¿Cómo sabemos qué tipo de expresión es? La función hit nos indica precisamente la clase de expresión de la que se trata. En este caso, este es un entero, este es un valor real, este es un símbolo, este es una potencia y aquí tenemos una imagen. Aquí tenemos una expresión con una cabecera h donde el argumento es cualquier cosa. Con la función cases seleccionamos de una lista aquellos que cumplan cierta condición. Por ejemplo, aquí estamos seleccionando aquellos cuya función sea h y argumento sea cualquier cosa. Únicamente selecciona aquellos elementos que tienen cabecera h y cuyo argumento son cualquier expresión. Aquí seleccionamos únicamente aquellos que son una lista. Un uso común de los patrones es para reemplazar determinadas clases de expresiones. Por ejemplo, la función h con cualquier argumento va a ser reemplazada por el valor 7. Aquí tenemos la función replace, donde va a reemplazar a este argumento, aplicamos esta regla. Muchas veces es necesario darle un nombre a el argumento que representa cualquier expresión. Aquí, por ejemplo, le estamos dando el nombre de x, que posteriormente va a ser usada en este polinomio. Nuevamente, usamos la función replace para tomar esta expresión y hacer el reemplazo según esta regla. Aquí lo estamos haciendo con un solo argumento. Aquí lo estamos haciendo con una lista de argumentos donde va a sustituir h y este es el resultado. Aquí se hace la sustitución, aquí también, aquí no, puesto que se trata únicamente de h, aquí es g, aquí hace la sustitución, aquí no, y el resultado de la operación en la imagen es esta. Muchas veces también queremos usar no únicamente un argumento, sino algunos, y para eso usamos la expresión representada por el doble guión. En este caso, g, cuyo argumento es este doble guión, implica que g pueda tener 1, 2, 3 o más argumentos dentro de la función. Nuevamente usamos la función cases para seleccionar aquellas expresiones que contienen a g como función y que tienen uno o varios argumentos dentro de la función. Aquí tenemos un argumento, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 4 argumentos. Muchas veces también podemos seleccionar entre diferentes alternativas. Para ello usamos el carácter barra vertical. Por ejemplo, aquí tenemos la selección de 1 o 5. En este ejemplo, seleccionamos de esta lista los valores de la función h, ya sea de 7, de 5 o de 2. Aquí incluso seleccionamos ya sea la función f o la función h de 7 o de 5. Aquí seleccionamos los valores reales. Aquí seleccionamos los valores enteros.
y aquí seleccionamos ya sea los valores reales o los valores enteros. Podemos también seleccionar y transformar expresiones muy particulares con el uso de los patrones. Por ejemplo, en este caso estamos seleccionando las expresiones que son potencia. Vamos a transformar esta expresión en el exponente, es decir, va a extraer las expresiones que sean potencia y de ahí nos va a devolver el exponente. En este caso es 4 y 2. Y en este ejemplo nos devuelve la lista de la base y del exponente. ¿Cómo definir una función en matemática? Para ello usamos una asignación retrasada, le damos el nombre a una expresión, en este caso es x, y del otro lado definimos a la función, en este caso es un polinomio de segundo grado. Una vez que ya hayamos ejecutado esta definición, Matemáticas sustituirá este patrón con un solo argumento, esta definición. Por ejemplo, aquí vamos a ver qué pasa con f de 2 y f de b. Podemos visualizar qué es lo que pasa en el caso de usar esta función para 2 argumentos y para 3 argumentos. Si nos damos cuenta, la definición únicamente se usa para este patrón donde hay un solo argumento dentro de la función. Para seguir usando la función f, recordemos que usamos la función clear para limpiar la definición de la función. Ahora veamos cómo definir la función en forma local, es decir, en la misma celda, y de esa forma se va a aplicar de forma inmediata. Aquí tengo una función que llama a 2 argumentos, uso el método abreviado replaceAll y la definición de la función. En este caso la función tiene 2 argumentos, el primero con el nombre de x, el segundo con el nombre de y. Veamos qué es lo que sucede en el caso de un argumento, 2 argumentos y 3 argumentos. La definición únicamente trabaja para el caso donde se encuentran 2 argumentos. Podemos definir una función para diferentes casos. Por ejemplo, la función evaluada en 1 que dé 0, la función evaluada en 2 que dé 1. Definamos cada uno de estos casos y posteriormente veamos qué es lo que sucede para f de 3 y f de 4. Noten que nos da el mismo resultado puesto que no está definido para el caso 3 y 4. En el caso que querramos usar alguna restricción de la definición a una condición que dé verdadero, podemos usar el símbolo de condicional. En este caso la función se define para 2 variables x y la condición para evaluarlo va a ser que y sea diferente a 0. Veamos. Una vez que hemos definido diferentes formas de una función, podemos ver las definiciones de una variable usando el símbolo de interrogación e inmediatamente el nombre de la función. Se trata de una definición global. Aquí tenemos la definición de f de 1, f de 2 y f de 2 variables. Podemos combinar la definición de patrones y de definición para aplicar la función para diferentes tipos de expresiones. Por ejemplo, aquí tenemos la función en donde el primer argumento es una lista y el segundo argumento es cualquier expresión. En este caso la función va a tomar el primer elemento de la lista, lo suma con el segundo argumento, toma el segundo elemento de la lista y le resta el segundo argumento. Definamos la función y evaluemos para este caso. Podemos definirlo de otra forma, donde tenemos el primer argumento y el segundo argumento.
Ahora aquí vamos a tomar el primer elemento del primer argumento y aquí vamos a tomar el segundo elemento del primer argumento. Y observemos el resultado. Vamos a limpiar nuestra función. Podemos definir diferentes funciones para diferentes tipos de argumentos. En este caso, definimos una función para el caso de que la expresión sea un entero, o definimos la función para el caso de que la expresión sea una cadena de caracteres. Definamos ambas funciones y veamos qué es lo que sucede para este número o para esta expresión. También podemos definir a la función en términos de otra función. En este caso es para u de x y en este segundo caso es para b de x. Y veamos el resultado. ¿Qué son y para qué sirven las funciones puras? Usaremos el ejemplo de una función definida previamente. Aquí estamos definiendo al nombre de la función como f y estamos usando como parámetro x, que es el que posteriormente nos va a servir para definir a la función. Bien, en este caso la función suma 3 al argumento que llamamos x. En el caso de las funciones puras no necesitan nombre de variables. Por eso también se llaman funciones anónimas. Por ejemplo, tenemos esta función pura donde el argumento es este slot y el ampersand indica que se trata de una función. Esto define a la función pura. Cuando aplicamos una función necesitamos escribir entre corchetes el argumento. Por ejemplo, la función range aplicado al argumento 6 nos genera una lista del 1 al 6. En este caso, como se trata de una función pura, podemos aplicarlo a un argumento y necesariamente tenemos que escribir entre corchetes el argumento o los argumentos. Aquí estamos escribiendo el argumento 23. Obtenemos el resultado y comparamos con nuestra función previa, obtenemos el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la función f requiere el nombre de un parámetro, que en este caso es x, y necesita estar definida previamente. Por ejemplo, aquí cuando use la función f de 23, previamente ya estaba definida aquí. Y en este caso, esta función pura no está predefinida previamente, sino más bien fue definida en la misma celda y se usa en la misma celda. Este símbolo denota un argumento o slot, puerto o entrada de una función pura y el ampersand identifica a toda esta expresión como una función pura. Podemos definir una función pura con más de un argumento usando slot 1 y slot 2 como el argumento 1 y el argumento 2. Aquí, por ejemplo, tenemos una función pura en donde resta el primer argumento, resta el primero y segundo argumento y suma el primero y el segundo argumento. Apliquemos esta función pura a estos dos argumentos. Una función pura usa este ampersand como una notación abreviada de la función function. En este caso, function tiene dos argumentos, el nombre de la variable y la definición de la función. Aquí vamos a aplicar esta función a 50. Aquí estamos usando el nombre de una variable y cuando tenemos un solo argumento, se trata entonces de una función pura.
puesto que no le estamos asignando un nombre a la variable y lo aplicamos, podemos aplicar esta función pura a 50 y obtener el mismo resultado. Noten que ahora esta notación la puedo abreviar simplemente como esta otra notación y puedo aplicarlo directamente a 50 obteniendo este resultado. Es decir, aquí tengo dos formas de definir una variable pura usando la función function y usándolo en forma de notación abreviada. Las funciones puras son usadas convenientemente en funciones que aplican funciones. Por ejemplo, la función select aplica una función donde selecciona los elementos menor a 5. Nestlist aplica esta función a x y a 4. Y nestgraph aplica esta función a 0 y a 8 y la opción de que nos muestre las etiquetas de todos los vértices. Una vez creadas las funciones, veamos que hay diferentes formas de aplicarlo en Wolfram Language. Para ello vamos a limpiar la función f. Una de las funciones más usadas para aplicar funciones es la función map. La función map aplica una función a cada elemento de una expresión. En este caso tenemos la función f y esta es la lista de elementos a los cuales se les va a aplicar la función f. Veamos cómo funciona. Aquí tenemos que f se aplicó a cada uno de los elementos de esta lista. Veamos otro ejemplo. Esta es la versión abreviada de la función map diagonal arroba, donde f va a aplicarse a cada uno de estos elementos. El resultado, como vemos, es el mismo. Aquí tenemos una función pura cuyo resultado es una lista. El primer elemento es el argumento y el segundo elemento es el argumento elevado al cuadrado. Esta función va a ser aplicada con la función map a cada uno de los elementos de esta lista. Este es un ejemplo similar donde tenemos la parte real y la parte imaginaria de cada uno de estos elementos de esta lista. Otra función de mucho uso es la función apply. Esta función reemplaza la cabecera de una expresión. Recordemos que, por ejemplo, aquí tenemos la cabecera de esta expresión. En este caso, esta es una lista. La función apply va a cambiar la cabecera de esta lista por la función f. Y aquí lo tenemos. Una forma abreviada es simplemente escribir arroba y este es el resultado, el cual es el mismo que tenemos aquí arriba. Para el caso de la función map tenemos un tercer argumento y este es para especificar el nivel de la aplicación de la función. En el caso que tengamos una lista de listas, entonces podemos especificar el nivel de aplicación de la función. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos esta lista de listas y extraigamos el primer elemento del primer nivel. Aquí lo tenemos, este es el primer elemento del primer nivel. El segundo elemento del primer nivel sería esta segunda lista. Y aquí lo tenemos. Extraigamos elementos del segundo nivel. Por ejemplo, aquí extraemos de esta primera lista el segundo elemento. O de esta lista el segundo elemento. Ahora bien, como comentábamos, por default la función map opera al primer nivel. Es decir, esta función va a aplicarse a esta lista y a esta lista.
Ahora bien, si nosotros queremos aplicar a cada uno de los elementos, conservando la jerarquía de la lista, tenemos que especificar el nivel, y esto lo hacemos con este tercer argumento, donde vemos que se ha creado una lista donde f se aplica a cada uno de los elementos de esta matriz. Lo mismo sucede con la función apply. Aquí opera a nivel 0 para toda la expresión. Y si queremos especificar a qué nivel queremos operar, entonces simplemente especificamos el nivel con el tercer argumento. Esta forma en particular tiene esta forma abreviada. Otra forma de aplicar funciones es por medio de la expresión arroba. ¿Qué es lo que hace? Simplemente nos ahorra la escritura de estos corchetes y podemos escribirlo de esta forma. Veamos este ejemplo. Otra forma de escribirlo es precisamente doble diagonal. Para continuar, veamos este ejemplo. La función NES aplica en forma repetida la función h a x y lo hace 5 veces. Este es el resultado. Esta función puede ser una función pura, como lo tenemos aquí, o como en este otro ejemplo. Algunas funciones dentro de matemática pueden funcionar como operadores. Veamos este ejemplo. La función nearest busca dentro de estos elementos el elemento más cercano a 12.5. En este caso el más cercano es 10. La forma del operador nearest es usada como la cabecera de una función. En este caso tenemos la función nearest, cuyo único argumento es precisamente la lista de los números, y esta es la cabecera de la función, es decir, está funcionando como operador, y el argumento sobre el cual opera es precisamente el número, el cual se va a buscar el número más cercano. Y es precisamente esta la forma de operador de la función nearest. Hay otras funciones, por ejemplo la función select. En este caso la función select tiene dos argumentos. El primero es la lista de los números o los valores, y el segundo elemento es la operación sobre la cual se va a buscar el elemento a seleccionar. En este caso son los números mayores a 5.3. La forma de la función select como operador es esta, donde el argumento es precisamente la condición para seleccionar el valor, y ya como operador tenemos el argumento, tenemos que el argumento es la lista sobre la cual se va a hacer la selección. La forma operador de diferentes funciones se usan en programas muy grandes. La forma operador de diferentes funciones se usa en programas muy extensos que de otras formas requerirían estructuras complejas. Por ejemplo, tenemos este conjunto de datos donde la forma de operador select nos ayuda a seleccionar los valores de los cuales la columna Y son mayores a 5.3. Aquí los tenemos. ¿Qué funciones pueden funcionar como operadores? Bien, abramos nuestro centro de documentación. Nos vamos a Core Language and Structure, luego nos vamos a Functional Programming.
Y en programación funcional, en esta parte tenemos Functional Composition, y aquí tenemos las formas operador. Aquí tenemos las funciones que trabajan como operadores. Vamos a analizar este ejemplo aplicado a datos geográficos usando programación funcional. Y el ejemplo trata de crear un mapa de la República Mexicana donde se muestre la población de cada estado en un mapa de calor. Para ello tenemos aquí esta entidad computacional, que se trata de una división administrativa o, en forma equivalente, un estado. Y aquí vamos a solicitar la población del estado de Sonora. Aquí tenemos la respuesta. Y aquí solicitamos las propiedades de esta entidad computacional. Son todas estas propiedades a las que podemos tener acceso. Dentro de estas propiedades se encuentra esta propiedad, que es la Parent Region, que es la que nos dice el país al que pertenece. Por lo tanto, vamos a hacer esta llamada a todas las entidades que son divisiones administrativas cuya Parent Region, es decir, país al que pertenece, sea el país de México, y nos muestre todas las entidades pertenecientes a esta característica. Las vamos a almacenar en una variable que se llama estados. Aquí lo tenemos. Tenemos 32. Con la misma función geographics podemos dibujar los polígonos de los estados. Aquí los tenemos. Y usando programación funcional voy a crear esta lista de propiedades, donde la primera propiedad va a ser el nombre, la segunda va a ser la población y la tercera va a ser el polígono, que es el que vemos aquí en este dibujo. Y esta es la función, la cual va a ser mapeada sobre la lista estados, y esto va a ser almacenado en la variable datos. Aquí tenemos la salida, aquí está el nombre, aquí está la población, y este es el polígono de cada uno de los estados. De la segunda columna aparecen todos los datos de la población. Con la función quantity_magnitude voy a extraer únicamente la magnitud, y la función min_max aplicada a esta lista de datos de población en magnitud, voy a hallar el rango, es decir, el valor mínimo y el valor máximo. En este caso este es el valor mínimo y este es el valor máximo. Y vamos a crear el mapa de calor a continuación. Para ello vamos a visualizar lo que aparece en la lista datos como elemento 21. Como podemos ver, es el estado de Puebla, esta es su población y este es su polígono. Con la función colorData, en este caso tenemos este estilo de color aplicado a 1, 5 y 0, nos da una escala de valores en las cuales podemos visualizar esta escala. Y al final vamos a visualizar en la escala del 0 al 1 en incrementos de 0.1. Aquí tenemos para el valor de 1 equivalente al tono más alto, al tono más bajo sería el tono intermedio. Y como vemos, esta es la
escala de colores. Este correspondería al elemento más bajo y este correspondería al elemento más alto. Es decir, aquí vamos a ver a la población más alta en este tono y a la población más baja en este tono, a la población intermedia en este tono. Esta escala aplicada a los datos, en este caso de Puebla, recordemos que el segundo elemento equivale a la población. Voy a extraer la magnitud de esa población y lo voy a reescalar según el rango. Queda a punto 35, es decir, al 35% de la escala, y quedaría más o menos en un tono intermedio entre estos dos. Ahora lo voy a aplicar precisamente a este número. Voy a copiar esta función, la pego aquí y tengo este valor. Ahora bien, vamos a visualizar el nombre del estado. Aquí tengo los elementos de la lista correspondiente al estado de Puebla. Voy a extraer el primer elemento que corresponde al nombre y el segundo elemento que corresponde a la población y lo voy a poner en una columna. Y este es el resultado. Ahora voy a juntar todos estos elementos con la función tooltip para que cuando yo pase el mouse por cada una de los estados me muestre precisamente el nombre y la población. Aquí cuando paso sobre el polígono me muestra el nombre y la población. Además me está mostrando el color correspondiente a esa escala. Y esto lo voy a llevar a la función GeoGraphics. Aquí tenemos la función tooltip. Le agrego otras opciones adicionales. Y como resultado obtengo este mapa donde estoy pasando el mouse sobre cada uno de los estados y me muestra el nombre del estado y su población. Para finalizar le agregamos una barra correspondiente a los tonos que estamos usando a la derecha y para ello usamos la función label. Este es el resultado. Tenemos nuestro mapa y nuestra escala según la población. En resumen, en este webinar trabajamos temas fundamentales de la programación funcional, entre ellos el tema de las asignaciones. Tenemos asignaciones locales, globales diferidas, locales diferidas. También trabajamos el tema de patrones para clasificar tipos de expresiones de Wolfram Language. Trabajamos con la definición de funciones y también vimos cómo se elaboran y cómo trabajan las funciones puras. Vimos distintas formas de aplicar funciones de diferentes formas. Y también vimos que hay funciones que trabajan como operadores. Y finalmente aplicamos programación funcional para generar un mapa de calor de las poblaciones de los estados del país. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos que hayan asistido a este webinar el día de hoy. Sigan al pendiente de futuros webinars. Muchas gracias.